Tu esposa se va desnuda toda la noche. La voz de mi vecino Ramiro cortó el aire de la mañana como un látigo. Las palabras venenosas flotaban entre nosotros, cargadas de una malicia que manchaba la tranquilidad de nuestra calle en Irapuato. Apreté la escoba con fuerza, las cerdas raspando inútilmente la acera, mientras el mundo parecía detenerse por un instante. Su sonrisa era la máscara de un hombre que se deleitaba sembrando desgracias, encontrando placer en destruir la paz ajena. La humillación me golpeó como una ola de agua helada, no por la acusación en sí, que era absurda, sino por su audacia, su crueldad al pronunciarla en voz alta, para que el viento la llevara a cada ventana curiosa. Lo miré fijamente, sintiendo la sangre latir en mis sienes, la ira subiendo como una marea, pero mantuve la compostura que toda una vida de trabajo duro me había enseñado. Me llamo Roberto, tengo 72 años, y jamás imaginé que el honor de mi esposa, la mujer con la que compartí 50 años de mi vida, quedaría manchado de la forma más vil en la puerta de la casa que construí con mis propias manos. Nunca pensé que, en la vejez, cuando se espera cosechar la paz sembrada, me encontraría defendiendo el nombre de Elena de tan bajas y viles calumnias. La casa, que una vez fue nuestro santuario, un castillo construido con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo, ahora parecía un escenario para mi deshonra. Cada pared, cada viga, cada trozo de cemento que yo mismo mezclaba parecía testificar silenciosamente de mi impotencia. La revelación más impactante no sería la del vecino, sino la que yo mismo descubriría, una verdad que cambiaría para siempre la dinámica de nuestro hogar. Nuestra casa, ubicada en un barrio obrero de Guanajuato, siempre ha sido un remanso de dignidad y trabajo duro. Sus paredes albergan la risa de nuestros hijos mientras crecían, el aroma de las tortillas que Elena hacía al amanecer y el recuerdo de una vida construida juntos. Sin embargo, desde que nuestro hijo menor, Javier, y su esposa, Liliana, se mudaron hace 6 meses, esa paz se ha disipado como el humo. Vinieron con la excusa de ayudarnos, pero su presencia se ha convertido en un recordatorio constante de nuestra supuesta fragilidad. El espacio, que antes parecía amplio y acogedor, ahora se ha reducido, convirtiéndose en un territorio disputado donde cada uno de mis movimientos era vigilado y cada uno de mis hábitos criticado. La alegría fue reemplazada por una fría formalidad, una coexistencia forzada que nos pesaba mucho. El aroma a café recién hecho, que antes anunciaba el comienzo de un nuevo día de trabajo y esperanza, ahora se mezclaba con el amargo aroma de un resentimiento tácito. Me sentía como un extraño en mi propia casa, un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración apresurada y moderna que intentaban imponer. Mis rutinas, forjadas a lo largo de 50 años de matrimonio y trabajo, eran vistas como una molestia, como las peculiaridades de un anciano que se negaba a aceptar el nuevo mundo. Las historias que contaba sobre la construcción del barrio, sobre los desafíos que enfrentaba, eran recibidas con miradas impacientes y sonrisas condescendientes, como si fueran las repeticiones seniles de una mente que ya no importaba. La invisibilidad es una de las muertes más lentas, y sentía que me consumía día tras día. En mi habitación, sobre una mesita de madera que hice yo misma, descansan mis viejos guantes de trabajo. El cuero está desgastado, manchado de cemento y sudor, y se adapta perfectamente a la forma de mis manos. Para cualquier otra persona, serían solo un par de guantes viejos, pero para mí son un símbolo. Representan mi fuerza, mi capacidad de proveer, de transformar un terreno baldío en un hogar. Son el testimonio silencioso de una vida dedicada a construir muros para los demás, y especialmente para mi familia. De vez en cuando, los recojo, les quito el polvo y los pulo con cuidado, como si cuidara una reliquia sagrada, un recordatorio tangible de mi dignidad y mi valor como hombre. Mi hijo Javier, que ahora tiene 45 años, carga sobre sus hombros con el peso de las expectativas incumplidas. En esencia, no es mala persona, pero la vida moderna lo ha vuelto pragmático e impaciente. Presionado por dificultades económicas que se niega a reconocer abiertamente, considera el control de mi pensión y de las finanzas del hogar una necesidad práctica,
una medida de gestión para protegernos. No se tiene, da cuenta, o quizá finge no darse cuenta, de que cada decisión que toma sin consultarme es una astilla que desgarra mi autoridad como patriarca, como el hombre que le dio todo. Su esposa, Liliana, es aún más implacable en su búsqueda de las apariencias. Obsesionada con el qué pensarán los vecinos, es la artífice de la frialdad y la crítica que ahora gobiernan nuestro hogar. La debilidad de Javier, la raíz de su impaciencia y autoritarismo, es la vergüenza. No ha alcanzado el éxito económico que soñaba, y tener que volver a casa de sus padres es una herida abierta en su ego masculino. Para ocultar esta inseguridad, se viste de autoridad, tratándonos a Elena y a mí como si fuéramos niños irresponsables que necesitan supervisión. Confunde cuidado con control, protección con dominación. Liliana, a su vez, alimenta esta dinámica, criticando los muebles viejos, nuestra cocina, nuestra ropa. Cada comentario suyo es una pequeña humillación, un intento de borrar nuestra historia para reescribir una nueva, donde ella es la señora de la casa, y nosotros solo sus inquilinos ancianos y dependientes. Ese sábado por la mañana, mientras barría la acera, cumpliendo un ritual que he realizado durante décadas, Ramiro se acercó. Su paso era lento, calculado, el de un depredador que olfatea una oportunidad. Me saludó con falsa cordialidad, con sus ojitos brillando con picardía. «Buenos días, Roberto. Un día precioso para estar en la recepción, ¿verdad?», dijo antes de asestarme el golpe. La acusación sobre Elena no fue una casualidad. Fue una puñalada precisa, diseñada para causar el máximo dolor y humillación pública. Sabía que el honor de una esposa es la medida del honor de un hombre en esta comunidad, y golpeó justo en ese punto, el pilar de mi existencia. La forma en que describió haberla visto, de madrugada, vestida indecentemente, fue un veneno que me inyectó directamente en el corazón. Lo miré fijamente y le pregunté, «¿Cómo está?». Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. No le daría la satisfacción de verme desmoronar. Entonces se deleitó con los sórdidos detalles que su mente perversa había urdido, describiendo a Elena yéndose en la oscuridad, de una manera que sugería citas secretas, una traición que empañaría 50 años de un matrimonio que había sido un ejemplo para muchos. Cada palabra era una piedra lanzada a la reputación de mi esposa, una mujer de 70 años cuya vida entera había sido un testimonio de decencia y trabajo duro. La humillación de escuchar eso, de tener que soportar la mirada crítica de otros vecinos que podrían haberme escuchado, fue la gota que colmó el vaso, rompiendo el silencio y la pasividad que había mantenido durante meses. Cuando Ramiro finalmente se fue, satisfecho con el caos que había creado, permanecí inmóvil un buen rato, con la escoba aún en las manos. El sol de la mañana se sentía frío, y los sonidos familiares de la calle parecían lejanos. La acusación resonaba en mi mente, no como una duda, sino como un insulto intolerable. Conocía a Elena, conocía a la mujer con la que había construido una vida, criado hijos, enfrentado dificultades y celebrado victorias. La confianza que tenía en ella era tan sólida como los cimientos de esta casa. El dolor que sentía no era sospecha, sino furia. Furia por el vecino malicioso, pero también una furia creciente por la situación que nos había hecho tan vulnerables, que el honor de mi esposa podía ser cuestionado en la calle. Decidí entonces que no confrontaría a Elena. Hacerlo sería validar la calumnia, permitir que el veneno de Ramiro entrara en nuestro santuario. Mirarla a los ojos y preguntarle sobre una acusación tan vil sería traicionar nuestra historia. Mi lealtad hacia ella era incondicional. En cambio, una fría y clara determinación se apoderó de mí. Descubriría la verdad yo mismo, no para demostrarme su inocencia, pues ya la conocía, sino para comprender qué circunstancias la habían llevado a irse de casa en plena noche, en 1900. Secreto. Necesitaba saber quién o qué la obligaba a actuar de forma tan inusual, y estaba listo para afrontar cualquier verdad, por dolorosa que fuera, para protegerla.
El resto del día transcurrió en una neblina de silenciosa tensión. Observé a Elena realizar sus tareas cotidianas, buscando cualquier signo de angustia en su rostro. Parecía un poco más cansada, quizás más delgada, pero su sonrisa, aunque contenida, seguía ahí. Se movía por la casa con su gracia y eficiencia habituales, cuidándonos incluso cuando era ella quien más lo necesitaba. Javier y Liliana actuaban como siempre, absortos en sus teléfonos y sus propios mundos, ajenos a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Para ellos, yo era solo el anciano, sentado en el sillón, una presencia silenciosa. No podían imaginar la revolución que estaba a punto de comenzar, una revolución nacida de la necesidad de defender lo único que aún nos quedaba, nuestra dignidad. El recuerdo de un sacrificio específico que hice, por Javier me llegó con dolorosa claridad. Recordé el día en que lo aceptaron en la universidad, un logro que llenó de orgullo la casa. Sin embargo, la matrícula estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Sin dudarlo, vendí mi vieja camioneta Ford, mi única herramienta para trabajos de construcción, y el vehículo que me llevaba a todas partes. La vendí por una fracción de su valor para obtener el dinero a tiempo. Recuerdo haberle entregado el dinero, viendo la esperanza brillar en sus ojos. Nunca me arrepentí de ese sacrificio, porque creía que estaba invirtiendo en su futuro. Ahora ese recuerdo se volvió amargo, un cruel contraste con la forma en que administraba mi pensión, dándome limosna como si fuera un mendigo. Este recuerdo alimentó mi determinación. El hombre que sacrificó su herramienta de trabajo para asegurar la educación de su hijo, no era un anciano senil e incapaz. Yo era el mismo hombre, con las mismas manos callosas y el mismo sentido del honor. La edad me había arrugado la piel, pero no había debilitado mi alma. Les había permitido tomar el control por una falsa sensación de paz, para evitar conflictos, pero ahora entendía que la paz sin dignidad es solo rendición. Esa noche, no dormiría. Me convertiría en una sombra, un guardián silencioso, y seguiría a mi esposa para desentrañar el misterio que amenazaba con destruir la paz de nuestro hogar y el honor de nuestra familia. El albañil que construyó la casa estaba a punto de inspeccionar sus cimientos morales. El día transcurría lentamente. Cada hora pesaba como un siglo. Durante la cena, la comida estaba insípida. Observé la dinámica de la mesa. Javier hablando de sus planes, Liliana quejándose de algún vecino, y Elena atendiendo a todos con una quietud que ahora parecía estar llena de secretos. Nadie notó mi silencio, mi falta de apetito. Para ellos, mi quietud era normal. Esta invisibilidad, que tanto me dolía, se convirtió en mi mayor aliada esa noche. Yo era un mueble, y a nadie le importa cómo se siente un viejo sillón. Su indiferencia me dio la excusa perfecta para lo que planeaba hacer, para mi vigilia en defensa de la mujer que amaba. Antes de continuar con la historia y contarles lo que mis ojos presenciaron ese frío amanecer, un descubrimiento que me llenó el corazón de dolor y furia, les pido un momento de su tiempo. Si esta historia les llega al corazón, por favor, denle me gusta. Suscríbanse a nuestro canal si aman a Jesús, para no perderse futuras revelaciones, y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo es un alivio para mí en este momento, una prueba de que la lucha por la dignidad sigue vigente en el mundo y me da la fuerza que necesito para seguir compartiendo mi camino. Tu interacción es más importante de lo que imaginas. Cada me gusta es como un abrazo. Cada suscripción es un voto de confianza y cada comentario me hace sentir menos sola en esta batalla. Saber que hay personas en diferentes rincones del mundo, en diferentes zonas horarias, escuchando mi voz, me conecta con una comunidad de respeto y empatía. Me recuerda que, aunque me sienta invisible entre mis paredes, mi historia resuena y encuentra eco en otros corazones. Estoy inmensamente agradecida por permitirme entrar en tu hogar y por brindarme un poco de tu atención, que es el regalo más valioso que cualquiera puede ofrecer. Cuando por fin cayó la noche y la casa se sumió en la oscuridad y el silencio, comenzó mi espera. Fingí dormir, controlando la respiración, con todos los músculos tensos. Las horas transcurrían lentamente.
El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de la sala, marcando el tiempo de mi angustia. Escuché los ruidos de la noche, el perro del vecino ladrando a lo lejos, el motor de un coche que pasaba. Y entonces, alrededor de las 2 de la mañana, lo oí. Un sonido apenas audible, el suave crujido de la puerta del dormitorio de Elena. Mi corazón se aceleró. Era la señal. Había llegado el momento de la verdad. Y me preparé para lo que viniera, con el amor de 50 años como mi único escudo. Me levanté de la cama con la cautela de un cazador, sin hacer ruido con mis pies descalzos sobre el frío suelo. Seguí el sonido, moviéndome entre las sombras de la casa que conocía como la palma de mi mano. Vi la silueta de Elena moviéndose sigilosamente hacia la puerta principal. Llevaba una pequeña bolsa, y se movía con una silenciosa urgencia que me partió el corazón. No parecía una mujer que fuera a una cita clandestina. Parecía una fugitiva, alguien que escapaba de la cárcel. Abrió la puerta con infinita lentitud, evitando cualquier ruido, y salió a la oscuridad de la noche. Esperé unos segundos, lo suficiente para que se alejara un poco más, y luego la seguí. Las calles de Irapuato estaban desiertas y silenciosas a esa hora. Solo la luz amarillenta de las farolas rompía la oscuridad. Mantuve una distancia prudencial, escondido entre las sombras de los árboles y los coches aparcados. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, ansiedad y profunda tristeza. ¿A dónde estaría yendo? ¿Qué pesado secreto la obligaba a irse de casa como una ladrona en plena noche? Cada paso que daba era un paso más lejos de la vida que creía conocer y más cerca de una dolorosa realidad que aún no comprendía, pero que sentía que cambiaría todo entre nosotros y nuestra familia para siempre. La caminata no fue larga. Caminó unos 10 minutos hasta llegar a una pequeña calle comercial, completamente dormida. Para mi sorpresa, se detuvo frente a un modesto edificio de oficinas de 2 pisos. Sacó una llave de su bolso, abrió la puerta de cristal y entró, desapareciendo. Me quedé al otro lado de la calle, confundida y aprensiva. ¿Qué hacía allí? Este lugar no tenía nada que ver con nuestras vidas, nuestras rutinas. Esperé. El frío de la mañana empezaba a calarme los huesos, pero la adrenalina me mantenía caliente. Necesitaba saber más. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé por el edificio buscando una ventana que me permitiera ver el interior. Encontré una en un lateral, en la planta baja, con las persianas entreabiertas. Me acerqué con cautela, con el corazón latiéndome con fuerza, y miré por la rendija, y entonces la vi. La fría luz fluorescente de la oficina iluminó la escena que quedó grabada en mi memoria para siempre. Allí estaba Elena, mi esposa durante 70 años, la mujer que crió a mis hijos y me cuidó toda la vida, con un cubo y una fregona en las manos. La ropa indecente que la vecina había descrito con tanta malicia era en realidad un simple uniforme de limpieza, una bata gris desgastada y manchada. No salía con nadie. No hacía nada vergonzoso. Mi Elena estaba trabajando. Limpiaba el suelo sucio de la oficina de un desconocido, en plena noche, para que nadie lo supiera. Verla, encorvada, recogiendo la basura ajena, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire. No era vergüenza lo que sentía por ella. Era un orgullo inmenso, mezclado con una furia abrumadora. Orgullo por su fuerza, su resiliencia, su negativa a rendirse, y furia, una rabia fría y cortante, dirigida contra mi propio hijo y mi nuera. De repente, todo cobró sentido. El cansancio en su mirada, el dinero que siempre faltaba, su necesidad de escaparse. Javier controlaba toda mi pensión, dándonos solo lo estrictamente necesario para los gastos de la casa, como si fuéramos sus sirvientes. Nos había arrebatado no solo nuestro dinero, sino también nuestra autonomía. La posibilidad de comprar un pequeño regalo para nuestro nieto, de tomar un café en la plaza, de sentirnos dueños de nuestras vidas. Había humillado a su propia madre hasta tal punto que tuvo que esconderse en la oscuridad de la noche para ganar su propio dinero, para recuperar un ápice de independencia. La imagen de ella, arrodillada limpiando bajo una mesa, representaba a la perfección nuestra situación.
Nosotros, quienes lo habíamos construido todo, ahora estábamos de rodillas, limpiando el desastre de una generación que nos veía como una carga. Nos habían acorralado, nos habían quitado la voz y el poder de decisión, y la única salida para Elena era buscar trabajo a escondidas. Un trabajo honesto y digno, pero uno que sabía que sería motivo de vergüenza para Liliana y de ira para Javier. Se sacrificaba una vez más, en silencio, para darnos un respiro. En ese momento, observándola a través del frío cristal, una claridad de propósito me invadió. La pasividad había desaparecido. El hombre que parecía un mueble antiguo había despertado. El dolor en mi pecho se transformó en una armadura de determinación. No permitiría que esto continuara. No permitiría que la mujer de mi vida pasara las noches limpiando lo que otros ensuciaban por la avaricia y la vergüenza de nuestro hijo. La batalla por nuestra dignidad había comenzado, y no descansaría hasta que se restaurara el respeto en nuestro hogar, incluso si eso significaba derribar los muros de indiferencia que habían construido a nuestro alrededor. Regresé a casa antes de que terminara, moviéndome como un fantasma. Me quedé en la cama, pero no dormí. La esperé, escuchando sus pasos cansados cuando finalmente regresó, justo antes del amanecer. Oí el suave sonido del agua mientras se daba una ducha rápida, limpiando el olor a limpiador de su cuerpo, intentando borrar las huellas de su trabajo secreto antes de que el mundo despertara. Mi corazón se rompió al pensar en el peso que llevaba sola, el coraje que demostraba cada noche. Luchaba por los dos en secreto, y ahora era mi turno de luchar por ella, abiertamente. Al amanecer, ya tenía un plan. No habría gritos ni acusaciones inmediatas. Mi venganza sería silenciosa, estratégica y, sobre todo, definitiva. Usaría la misma inteligencia con la que construí edificios para reconstruir nuestra independencia. Habían subestimado al viejo albañil, habían confundido mi paciencia con debilidad, pero quien sabe construir también sabe demoler. Y yo estaba a punto de demoler la estructura de control y falta de respeto que habían impuesto en mi hogar, en nuestro hogar. La primera revelación no sería para ellos, sino para mí. Ver a Elena trabajando esa noche fue el punto de inflexión, el momento que me impulsó a actuar. No se trataba solo de dinero, se trataba de honor, se trataba del derecho a envejecer con dignidad, a ser dueño de mi propio destino. La guerra no se declararía con palabras, sino con hechos, y mi primera acción sería reclamar lo que me correspondía por derecho, el control sobre el fruto del trabajo de toda una vida. El juego había cambiado, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Esa mañana, mientras tomábamos café, miré a Elena con una nueva comprensión. Vi las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y sentí un amor y una admiración más profundos que nunca. Me dedicó una pequeña sonrisa cansada, sin saber que compartía su secreto. Le devolví la sonrisa, pero la mía contenía una promesa, la promesa de que sus noches de trabajo secreto estaban contadas, la promesa de que restauraría el orden y la justicia en nuestro hogar. El patriarca, a quien todos creían dormido, por fin había despertado. Me vino a la mente la escena de mi hijo dándome dinero la semana anterior para mis pequeños gastos. Lo hizo delante de Liliana, con aire de generosidad forzada, como si me hiciera un gran favor. Acepté el dinero en silencio, tragándome el orgullo. Ahora, ese recuerdo avivaba mi indignación. El dinero era mío, fruto de mi pensión, de mi sudor, y lo recuperaría. Le demostraría que la mano que lo alimentó y educó aún tenía la fuerza suficiente para tomar las riendas de su vida. La pasividad con la que había aceptado la situación durante los últimos meses ahora me avergonzaba. Había permitido que la falta de respeto se apoderara de mí, que me despojaran de mi autoridad, todo en nombre de una paz frágil que realmente no existía. Pero ver a mi esposa, mi reina, fregando el suelo de rodillas, había roto todas las cadenas de mi inercia. Este no era el futuro que había construido para nosotros, y yo, Roberto, el albañil, el constructor, corregiría esta falla estructural. El primer acto de mi reconquista estaba a punto de comenzar, y comenzaría con una simple visita al banco. A la mañana siguiente,
Caminé por el centro con una determinación que no había sentido en años. Cada paso en las aceras de Irapuato era una reafirmación de mi existencia, una marcha silenciosa hacia la recuperación de mi propia vida. El sol de la mañana me calentaba el rostro, pero por dentro sentía un frío glacial, la calma que precede a la batalla. No estaba nervioso, estaba concentrado. El hombre que se había acostumbrado a caminar cabizbajo, apartando la mirada para evitar la confrontación, había desaparecido la mañana anterior. En su lugar caminaba Roberto, el albañil, el patriarca, un hombre que fue al banco no a pedir un favor, sino a ejecutar una decisión irrevocable. Ver a mi esposa de rodillas era el combustible que impulsaba cada paso. Al entrar en la sucursal, el frío aire acondicionado y el silencio formal contrastaban con la tormenta de emociones que me azotaba. El olor a papel y dinero, que para muchos representaba seguridad, se había convertido para mí en el olor de mi sometimiento. Me acerqué al mostrador con la espalda erguida, esperando mi turno en la fila como cualquier otro ciudadano. Cuando llegó el momento, miré a la joven dependienta y le hablé con voz clara, firme e inquebrantable. Le expliqué que deseaba abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre, y que quería solicitar la portabilidad inmediata de mi pensión a esta nueva cuenta. Me miró con cortesía profesional, completamente ajena al acto de rebeldía que esas simples palabras representaban. La encargada me pidió mis documentos. Le entregué mi credencial de votante y mi acta de nacimiento, las mismas que había usado toda mi vida. Sentir el plástico de mi identificación en mis manos fue como reencontrarme con un viejo amigo. Allí estaba mi nombre, Roberto Martínez, completo, sin necesidad de validación ni administración por parte de nadie más. Allí estaba la prueba de mi identidad, de mi existencia legal y autónoma. Mientras la joven ingresaba mis datos en el sistema, observé sus ágiles manos sobre el teclado y pensé en las mías, gruesas y callosas, que tanto había construido, y que, en los últimos meses, había sido considerada incapaz incluso de administrar mi propio dinero. Ese simple acto, burocrático, fue, para mí, la firma de una nueva declaración de independencia. Hubo un pequeño obstáculo, como siempre. La encargada me informó que el proceso podría tardar unos días, y que la cuenta corriente, compartida con mi hijo, requeriría su firma para cerrarse. La interrumpí cortésmente. Señora, no quiero cerrar la cuenta anterior. Solo quiero que mi dinero, mi pensión, que deposita el gobierno, se redirija a esta nueva cuenta. Es mi derecho, y la ley me protege. Hablé con tanta seguridad, con tanta autoridad y serenidad, que no me cuestionó. Simplemente asintió y continuó con los trámites. En ese momento, comprendí que la autoridad no nace de los gritos, sino de la convicción inquebrantable de que uno hace lo correcto y lo justo. Al salir del banco, con el recibo de la apertura de la nueva cuenta y la solicitud de portabilidad en el bolsillo, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El sol parecía brillar con más fuerza, los colores de la ciudad más vivos. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aire de la libertad recuperada. Sabía que no era una victoria completa. Era solo el primer paso de una partida de ajedrez mucho más compleja y dolorosa. La verdadera batalla se libraría dentro de las paredes de mi casa, pero ahora estaba en una posición de fuerza. Había recuperado el control de mi territorio financiero, y esto me daba las bases para luchar por las otras fronteras que habían sido invadidas. El respeto, la dignidad y el honor de mi familia. Regresé a casa y actué como si nada hubiera pasado. Elena estaba en la cocina, preparando la comida, y me miró preocupada. Sabía que había salido, pero no preguntó a dónde. Ella también había aprendido a evitar preguntas que pudieran generar conflicto. Simplemente le sonreí, una sonrisa sincera, y le dije que había dado un paseo para despejarme. No le conté lo del banco. Era una carga que debía llevar sola, por ahora. Quería que la revelación llegara en el momento oportuno, no como una confesión, sino como un hecho consumado. Quería protegerla de la ansiedad de la espera. Primero, reforzaría mis defensas. Luego, le declararía la guerra.
Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Observé a mi hijo y a mi nuera, viéndolos a través de un nuevo filtro. Cada palabra condescendiente, cada gesto impaciente, cada decisión tomada sobre nuestras vidas sin consultarnos, ahora se registraba en mi mente, ya no con resignación, sino como una acusación. Se movían por la casa, con la confianza de conquistadores, sin percatarse de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de temblar. Continué con mis rutinas: barrer la acera, cuidar el pequeño jardín, leer el periódico. Pero por dentro, era un volcán inactivo, esperando el momento exacto para entrar en erupción. La espera fue lo más difícil, pero necesaria para mi estrategia. El momento llegó un jueves por la tarde, una semana después de mi visita al banco. Oí la voz de Javier al teléfono en el pasillo. Hablaba con alguien del banco, y su tono, inicialmente tranquilo, se tornó cada vez más irritado y confuso. Como que el saldo es insuficiente. El depósito de la pensión de mi padre debería haberse realizado ayer. Vuelve a comprobarlo, debe haber algún error. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el principio. Me senté en silencio en mi silla, fingiendo leer el periódico, pero mis oídos estaban atentos a cada palabra, a cada matiz de pánico creciente en la voz de mi hijo. La trampa que tan fríamente le había tendido por fin había saltado. Tras colgar enfadado, Javier entró directamente en la sala, con el rostro desdibujado de preocupación e irritación. «Papá, necesito hablar contigo. Parece que hay un problema grave con tu pensión. No te han ingresado el dinero. ¿Firmaste algún documento raro? ¿Te han buscado?». Empezó con un tono de falsa preocupación, intentando tratarme como una víctima senil a la que podrían haber engañado. Se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, con la ansiedad desbordada. Lo dejé hablar, lo dejé enredarse en sus propias suposiciones, en su propia red de mentiras sobre cuidarme. Cada palabra que decía era una palada más de tierra en la tumba de su credibilidad. Doblé el periódico lentamente, con deliberada calma. Lo dejé junto a la silla y lo encaré. Mis ojos, que él estaba acostumbrado a ver desviados y sumisos, ahora lo miraban directamente, sin pestañear. «No hay problema, Javier, y nadie me engañó», dije, con una voz sorprendentemente fuerte y clara en la silenciosa habitación. Se detuvo en seco, desconcertado por mi tono. «¿Por qué no? No hay dinero, papá, hay que pagar las facturas», exclamó, mientras la impaciencia comenzaba a vencer su falsa preocupación. Estaba revelando su verdadero miedo, la pérdida de control sobre el flujo de caja que sostenía su estilo de vida y enmascaraba sus propios fracasos financieros. «El dinero está justo donde debe estar, hijo mío», continué, saboreando cada palabra. «Está en una cuenta que me pertenece, solo a mí, una cuenta que abrí yo mismo, con mis documentos, con mi firma. Por fin tengo el dinero de mi pensión». La revelación quedó suspendida en el aire por un instante. Vi la confusión en el rostro de Javier transformarse en incredulidad, y luego en furia pura e incontrolable. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro enrojeció. El hijo que se había considerado el administrador competente y responsable quedó de repente al descubierto, expuesto como un dependiente que había perdido su fuente de ingresos. El silencio que siguió fue más explosivo que cualquier grito. La explosión, sin embargo, no tardó en llegar. «¿Qué? ¿Estás loco?», gritó, perdiendo la compostura. «No sabes administrar el dinero, papá. Te lo vas a gastar todo en tonterías, te van a estafar. Te estaba protegiendo nuestro futuro. Esto es irresponsable e infantil». Hizo un gesto amplio, y la ira lo hizo temblar. Me acusó de todo lo que él era: irresponsable, incapaz. Era un clásico mecanismo de defensa, proyectar sus propios defectos en mí. Pero sus palabras no me llegaron. Eran solo el ruido de un hombre desesperado que acababa de perder su poder. Me quedé sentada, tranquila. Esta calma pareció enfurecerlo aún más. ¿Protegerme de qué, Javier? ¿De tener mi propio dinero en el bolsillo? ¿De poder comprarle medicinas a tu madre sin tener que pedirte permiso como si fuera un favor?, pregunté en voz baja pero afilada como una navaja. No me estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti misma.
Estabas usando mi pensión para tapar los agujeros que creaste en tu propia vida. Confundiste mi silencio con consentimiento y mi edad con senilidad. Pero te equivocaste. Sé exactamente lo que hago. Y lo más importante, sé exactamente por qué lo hago. Fue entonces cuando asesté el golpe final, la verdad que había estado guardando como un arma secreta. Lo miré a los ojos, y mi voz se llenó de todo el dolor y la rabia que sentí ese frío amanecer. Lo hice porque tú, madre, la mujer que te dio la vida, no debería tener que pasar las noches de rodillas, limpiando a escondidas lo que ensucian otros para poder tener algo de dignidad en su propia casa. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Las palabras cayeron sobre Javier como una tonelada de ladrillos. Se quedó pálido, con la boca entreabierta, completamente aturdido. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una auténtica conmoción y, tal vez, un atisbo de vergüenza. Liliana, atraída por los gritos, apareció en la puerta de la sala en ese preciso instante. Vio el rostro pálido de su esposo y el mío, duro como una piedra, y preguntó qué pasaba. Javier, aún sin palabras, no pudo responder. Fue Liliana quien rompió el silencio, pero no de la forma que esperaba. Al oír la revelación sobre Elena, su reacción no fue de empatía ni tristeza por su suegra. Fue horror, pero un horror superficial, social. ¿Qué? ¿Una señora de la limpieza? Susurró, tapándose la boca con la mano. ¡Qué vergüenza! Dios mío. ¿Y si se enteran los vecinos? ¿Qué pensarán de nosotros? Su reacción confirmó todo lo que ya sabía. Su preocupación no era la dignidad de mi esposa, sino la fachada de su propia vida. El conflicto, que hasta entonces había girado en torno al dinero y el control, degeneró instantáneamente en un choque de valores fundamentales. Por un lado, Elena y yo, luchando por la dignidad intrínseca del trabajo y del ser humano. Por el otro, Javier y Liliana, defendiendo la tiranía de las apariencias. Su vergüenza no era por lo que le habían hecho a su madre, sino por el miedo a ser asociados con un trabajo que consideraban degradante. Su hipocresía era tan profunda que se podía cortar con un cuchillo. En ese momento, Elena, que también había oído la discusión desde la cocina, entró en la habitación. Su mirada nos recorrió a todos. El rostro conmocionado de Javier, la expresión horrorizada de Liliana, y finalmente se posó en la mía. En mi mirada, no encontró acusación, sino apoyo inquebrantable. En ese instante comprendió que su secreto ya no era una carga que cargara sola. Lo sabía, y estaba de su lado. Una mezcla de miedo y alivio cruzó su rostro. El miedo a la confrontación, pero también el alivio de no tener que esconderse más en la oscuridad, de no tener que luchar más sola. Javier, finalmente recuperando la voz, se volvió hacia su madre, pero su tono no era de arrepentimiento, era de acusación. Madre, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Avergonzarnos así? ¿Trabajando como una sirvienta? Te prohíbo que sigas con esto. A partir de hoy ya no saldrás de casa para este trabajo, ordenó, como si aún tuviera cierta autoridad sobre nosotros. Liliana lo respaldó de inmediato, añadiendo, tu hijo tiene razón, suegra. Piensa en nuestra reputación, la reputación de la familia. Es una humillación para todos nosotros. Se unieron, no para apoyar a la matriarca, sino en un intento desesperado por controlar la narrativa y salvar las apariencias. Me tocaba ponerme de pie. Lentamente me apoyé en los reposabrazos de la silla y me puse de pie, sintiéndome más alto y fuerte que en años. Me acerqué a Elena y le tomé la mano. La suya estaba fría y temblorosa, pero la sujeté con firmeza. No prohíbas nada en esta casa, dije, con la autoridad de quien construyó estos muros en mi voz. No tienes derecho a hablar de vergüenza. Vergüenza es no trabajar honestamente para ganarte la vida. Vergüenza es quitarles el pan a tus padres. Vergüenza es tratar a la mujer que te crió como si fuera una carga, una niña que no sabe lo que hace. Mientras hablaba, me vino a la mente un vívido recuerdo, el de cuando Javier era pequeño y estaba muy enfermo. Elena pasó 3 noches sin dormir junto a su cama, sin dormir, sin comer, poniéndole paños fríos en la frente con fiebre. Recuerdo verla, agotada pero con un amor intenso en la mirada,
susurrándole al niño dormido, haría cualquier cosa por ti, hijo mío. Y ahora, ese mismo hijo se atrevía a hablarle de vergüenza. La ironía era tan cruel, tan amarga, que me dio aún más fuerzas para continuar. Su ingratitud era la mayor ofensa, la verdadera vergüenza de nuestra familia. Tu madre, continué con la voz entrecortada por la emoción del recuerdo, hará lo que le plazca, porque es una mujer libre y digna, algo cuyo significado ambos parecen haber olvidado. Su trabajo, por humilde que parezca a tus ojos arrogantes, es infinitamente más honorable que la vida de apariencias que intentas mantener a nuestra costa. El sudor de su rostro por las noches vale más que todas tus preocupaciones sobre lo que pensarán los vecinos. No son sus jueces, y a partir de hoy, ya no son nuestros guardianes. La habitación estaba cargada de una electricidad palpable. Estábamos en un callejón sin salida, 4 personas enfrascadas en un conflicto que iba mucho más allá del dinero. Era una batalla por el alma de nuestra familia. Javier me miró con una mezcla de ira y resentimiento. Liliana, con desprecio. Y Elena, a mi lado, empezó a enderezarse, encontrando fuerza en mi defensa. Sus hombros se relajaron, su barbilla se alzó un poco. Ya no era una víctima atrapada en su secreto, era una mujer defendida por su esposo, y eso le devolvió el coraje. Javier, sintiendo que su control de la situación se debilitaba irremediablemente, decidió usar su última y más despiadada arma. Dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la rabia, y me señaló con un dedo tembloroso. «¿No estás? Bien, papá. Estás diciendo tonterías. Tal vez ya no estés en condiciones de tomar tus propias decisiones. Quizás tengamos que emprender acciones legales para protegerte. De ti mismo». La amenaza era clara, velada por un lenguaje de falsa preocupación. Hablaba de declararme mentalmente incompetente, de quitarme no solo mi dinero, sino también mi identidad y mi libertad. Esta amenaza, de convertirme en prisionera legal en mi propia casa, fue el ataque más profundo que pudo haber cometido. Fue un intento de borrar por completo quién era yo, de reducirme a una nulidad, un problema que había que gestionar. En ese momento, el conflicto alcanzó su punto álgido. Lo que estaba en juego ahora no era solo nuestra independencia financiera, sino mi propia cordura ante la ley, mi capacidad de existir como un ser humano completo y autónomo. Miré a mi hijo a la cara y vi a un extraño, alguien capaz de destruir a su propio padre para mantener el control. El segundo acto de nuestra tragedia familiar terminó allí, al borde de la traición definitiva, dejando en el aire la aterradora pregunta: ¿cómo podría luchar contra esto? Las palabras de Javier cayeron en el aire denso de la habitación como piedras en un pozo, y por un instante, el silencio que siguió fue el sonido de mi mundo destrozándose. La amenaza de declararme incompetente, de despojarme de mi propia mente, fue la traición definitiva, el golpe más bajo y cruel que un hijo podría asestar a un padre. Sentí mareo. Un escalofrío me recorrió la espalda, la sensación de estar al borde del abismo. Cualquier otro hombre podría haberse derrumbado, gritado, llorado, pero en ese momento de máxima vulnerabilidad, algo inesperado sucedió dentro de mí. El miedo se evaporó, reemplazado por una terrible y profunda claridad. Cuando un hombre no tiene nada que perder, ni siquiera el control sobre su propia identidad, se vuelve verdaderamente libre. Miré a mi hijo, y ya no veía al niño que había cargado sobre mis hombros. Vi a un extraño, un hombre consumido por su propia debilidad hasta el punto de intentar destruir la fuente de su existencia. Esta constatación no me trajo odio, sino una inmensa tristeza, una especie de duelo por el hijo que había perdido. Fue esta calma desoladora la que me dio la fuerza para no ceder. No me defendería de su absurda acusación. Mi vida entera era mi defensa. Mis manos, que construyeron el techo bajo el que dormía, eran un testimonio de mi cordura. La familia que había creado era prueba de mi competencia. Él podría usar palabras crueles, pero yo tenía la verdad de mi lado, grabada en cada ladrillo de esta casa. Fue entonces cuando Elena, que hasta entonces había permanecido a mi lado como un pilar silencioso, dio un paso al frente. Su rostro, normalmente tan amable, se transfiguró con una decepción tan profunda
que resultaba más aterradora que cualquier furia. Miró directamente a Javier y, al hablar, lo hizo en voz baja, pero cada sílaba llevaba el peso de una autoridad que él no podía desafiar. La autoridad de una madre. No te reconozco, dijo, con la voz temblorosa de dolor. El hijo que crié, el niño al que enseñé a respetar a sus mayores, jamás amenazaría a su propio padre con tanta crueldad. Nos avergüenzas, Javier, no por el trabajo que hago, sino por la persona en la que te has convertido. Sus palabras impactaron a Javier más fuerte que cualquier grito que yo pudiera. La condena de su madre, la mujer que siempre lo había defendido, lo desarmó por completo. Retrocedió un paso, el veneno de su amenaza volviéndose contra él. Liliana, al ver a su esposo vacilar, intentó intervenir, pero Elena levantó la mano, silenciándola. En ese momento, éramos nosotros dos contra ellos. Su intento de dividirnos, de aislarme como a un anciano senil, había fracasado estrepitosamente. Su crueldad había forjado una alianza de acero entre Elena y yo, recordándonos que, al final, éramos los dos, juntos, como lo habíamos sido desde el principio. Éramos una fortaleza, y ellos acababan de estrellarse contra nuestros muros. Aprovechando su vacilación, Javier gritó en un último acto de desesperación para reafirmar su inexistente poder. En esta casa, soy yo quien toma las decisiones, papá. La frase sonó patética, el rugido de un rey sin reino. No respondí. En cambio, me giré lentamente y caminé hacia mi habitación. El silencio que dejé atrás era denso, lleno de incertidumbre. Me vieron marchar, sin comprender. Quizás pensaron que me había rendido, que me retiraba de la batalla, derrotado. Pero no huía. Iba a buscar mis armas. No armas de violencia, sino las herramientas que simbolizaban mi verdadera fuerza, mi verdadera autoridad. Entré a mi habitación, y mi mirada se dirigió directamente a la mesita junto a mi cama. Allí estaban mis viejos guantes de cuero. Los recogí, y el roce del cuero desgastado contra mi piel fue como una descarga eléctrica, una conexión directa con 50 años de trabajo, sacrificio y propósito. Cada mancha, cada rasguño, contaba una historia. La historia de un hombre que nunca rehuyó la lucha, que mantuvo a su familia con el sudor de su frente. Con los guantes en la mano, regresé a la sala. Mi paso era firme, el de un hombre que sabe exactamente quién es y qué representa. La confusión en los rostros de Javier y Liliana era evidente. Me detuve frente a la mesa de centro, el campo de batalla simbólico de nuestra sala. Sin decir palabra, con un gesto deliberado y cargado de significado, arrojé mis guantes sobre la mesa. El sonido sordo del cuero al golpear la madera resonó en la habitación silenciosa. Era el sonido de un desafío, de una exigencia. Entonces miré a mi hijo, ya no con dolor, sino con la autoridad inquebrantable del Creador, el constructor, el patriarca de esa familia y ese hogar, y comencé a hablar, con la voz serena de quien enuncia una verdad fundamental y eterna. ¿Esta casa? Comencé, con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. ¿Hablas de tomar decisiones en esta casa? Estas paredes no escuchan tus decisiones, Javier. No entienden tus palabras amenazantes ni tu arrogancia. Estas paredes escuchan el recuerdo de mis manos. Cada ladrillo que ves fue puesto por mí. Cada viga del techo fue levantada con mi esfuerzo. El suelo que pisas fue nivelado por mi sudor. Esta casa no es solo un montón de hormigón. Es el testimonio de mi vida, mi fuerza, mi cordura. Continué, señalando los guantes sobre la mesa. ¿Ves estos guantes? Protegieron mis manos mientras construía. Tu futuro, tu refugio, son la prueba de que sé construir cosas que perduren no solo hogares, sino familias. Y tú, con tu vergüenza y miedo, intentaste derribarlo todo. Entonces volví la mirada hacia Elena, que me observaba con lágrimas en los ojos, pero con un destello de orgullo que era mi mayor victoria. Tu madre no sale desnuda, hijo. Sale vestida con la dignidad de la que intentaste despojarnos. A partir de hoy, en esta casa, las reglas son suyas y mías. Javier y Liliana guardaron silencio, completamente derrotados. No por gritos ni por fuerza física,
sino por una autoridad moral que no podían desafiar. Mis palabras y el símbolo de los guantes habían redefinido el territorio, habían reclamado la propiedad, no solo de la propiedad física, sino del corazón moral de ese hogar. La amenaza de declararme incompetente ahora parecía ridícula, un arma inútil contra la verdad inquebrantable que les había presentado. Habían perdido la guerra en el momento en que me obligaron a recordarles quién era realmente. La dignidad, una vez despertada, es una fuerza invencible. Fue Elena quien dio el último paso. Con una calma renovada, se dirigió a ellos, ya no como víctima, sino como la matriarca de la casa. Esta casa siempre les ha tenido las puertas abiertas, dijo con voz firme, y siguen abiertas, pero las condiciones han cambiado. O viven aquí como familia, con respeto mutuo, contribuyendo justamente y honrando la autoridad de su padre y la mía, o tendrán que encontrar su propio camino. La decisión es suya, pero la falta de respeto, la humillación, eso termina. Hoy, ahora. El ultimátum estaba dado. La pelota estaba en su tejado. Su respuesta fue silencio. Un silencio de derrota, de humillación. Sin decir palabra, Javier se dio la vuelta y, junto con Liliana, se retiraron a su habitación. El cierre de la puerta tras ellos fue como el punto final de un capítulo oscuro de nuestras vidas. No hubo disculpas ni reconciliación inmediata. La herida era demasiado profunda para sanar con palabras. Pero la batalla principal estaba ganada. El poder había cambiado. El control sobre nuestras vidas, nuestro dinero y nuestro hogar había sido recuperado definitivamente. En los días siguientes, la casa se sumió en una tensa paz. Javier y Liliana rara vez salían de su habitación, y cuando lo hacían, sus movimientos eran silenciosos, sus miradas evasivas. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un resentimiento silencioso. No los presionamos. Les dimos el espacio para procesar su derrota y tomar su decisión. La resolución final no tenía por qué ser inmediata. La verdadera resolución ya se había producido en nosotros, en Elena y en mí. Habíamos redescubierto nuestra fuerza y nuestra unidad. Unos días después, en una mañana soleada, Elena y yo nos sentamos en el porche, tomando café, como hacía tantos años. El silencio entre nosotras ya no era tenso, sino de paz y comprensión. Puso su mano sobre la mía, y en su tacto sentí todo el amor, toda la gratitud y toda la fuerza de 50 años de complicidad. Habíamos superado la tormenta juntas, y habíamos salido de ella más fuertes y unidas que nunca. Habíamos recuperado no solo el control de nuestras vidas, sino, sobre todo, la autoestima. La casa, que se había convertido en territorio de conflicto, volvió a ser nuestro refugio. El aire parecía más ligero, los sonidos del barrio, más acogedores. La dignidad no se compra ni se vende, es la última posesión que un ser humano puede perder. Y descubrimos que la nuestra, aunque atacada, nunca nos abandonó. Estaba simplemente latente, esperando a ser despertada. Y una vez despertada, iluminó nuestro camino, mostrándonos que nunca es tarde para luchar por quienes somos y por lo que hemos construido. El futuro con nuestro hijo seguía siendo incierto. Quizás él y Liliana decidieran irse. Quizás, con el tiempo, intentarían una reconciliación basada en las nuevas reglas. Pero sinceramente, esa ya no era mi principal preocupación. Mi preocupación era la mujer sentada a mi lado, el sol en su rostro, la paz en sus ojos. Estábamos bien, éramos suficientes. El respeto no se hereda, se gana y se defiende cada día. Y el verdadero valor de un hombre, aprendí, no reside en lo que posee, sino en el honor con el que vive y protege a quienes ama, sin importar su edad o la tarea que desempeñen. Y yo, Roberto, el albañil, finalmente me sentí en paz en el hogar que mis manos habían construido.